Evangelio según San Juan, capítulo 6. Primera multiplicación de los panes. Da de comer a 5.000 hombres. Después de esto pasó Jesús al otro lado del mar de Galilea, que es el lago de Tiberíades. Y como le siguiese una gran muchedumbre de gente, porque veían los milagros que hacía con los enfermos, subióse a un monte y sentóse allí con sus discípulos. Acercábase ya la Pascua, que es la gran fiesta de los judíos. Habiendo pues Jesús levantado los ojos y viendo venir hacia sí un grandísimo gentío, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos panes para dar de comer a toda esta gente? Mas esto lo decía para probarle, pues bien sabía él mismo lo que había de hacer. Respondióle Felipe: 200 denarios de pan no les alcanza para tomar un bocado cada uno. Decíale uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, mas ¿de qué sirve esto para tanta gente? Pero Jesús dijo: Haced sentar a esta gente. El sitio estaba cubierto de hierba. Sentáronse, pues, unos 5.000 hombres. Jesús entonces tomó los panes y, después de haber dado gracias a su eterno Padre, repartiólos por medio de sus discípulos entre los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los peces, dando a todos cuanto querían. Después que quedaron saciados, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que han sobrado, para que no se pierdan. Hiciéronlo así, y llenaron 12 cestos de los pedazos que habían sobrado de los 5 panes de cebada, después que todos hubieron comido. Visto el milagro que Jesús había hecho, decían aquellos hombres: Este sin duda es el gran profeta que ha de venir al mundo. Por lo cual, conociendo Jesús que habían de venir para llevársele por fuerza y levantarle por rey, huyóse él solo otra vez al monte. Siendo ya tarde, sus discípulos bajaron a la orilla del mar, y habiendo entrado en un barco, iban atravesando el mar hacia Cafarnaúm. Era ya noche cerrada, y Jesús no se había juntado todavía con ellos. Entretanto, el mar, soplando un viento muy recio, se hinchaba. Después de haber remado como unos 25 o 30 estadios, ven venir a Jesús andando sobre las olas y arrimarse a la nave, y creyéndole un fantasma se asustaron. Mas él les dijo: Soy yo, no tenéis que temer. Quisieron, pues, recibirle consigo a bordo, y la barca tocó luego en el sitio a donde se dirigían. Al día siguiente, aquel gentío que se había quedado en la otra parte del mar advirtió entonces que allí no había más de una barca y que Jesús no se había metido en ella con sus discípulos, sino que los discípulos habían marchado solos. Arribaron a la sazón otras barcas de Tiberíades cerca del lugar en que el Señor, después de haber dado gracias, les dio de comer con los 5 panes. Pues como viese la gente que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, entraron en dichos barcos y dirigiéronse a Cafarnaúm en busca de Jesús. Y habiéndole hallado a la otra parte del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo viniste aquí? Jesús les respondió y dijo: en verdad os digo que vosotros me buscáis, no por mi doctrina, atestiguada por los milagros que habéis visto, sino porque os he dado de comer con aquellos panes hasta saciaros. Trabajad para tener no tanto el manjar que se consume, sino el que dura hasta la vida eterna, el cual os lo dará el Hijo del Hombre, pues en éste imprimió su sello el Padre, que es Dios. Preguntáronle luego ellos: ¿qué es lo que haremos para ejercitarnos en obras del agrado de Dios? Respondióles Jesús: la obra agradable a Dios es que creáis en aquel que Él os ha enviado.
Dijéronle: Pues qué milagro haces tú para que nosotros veamos y creamos. ¿Qué cosas haces extraordinarias? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito: dióles a comer pan del cielo. Respondióles Jesús: en verdad os digo, Moisés no os dio pan del cielo. Mi Padre es quien os da a vosotros el verdadero pan del cielo, porque pan de Dios es aquel que ha descendido del cielo y que da la vida al mundo. Dijéronle ellos: Señor, danos siempre ese pan. A lo que Jesús respondió: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ya os lo he dicho, vosotros me habéis visto obrar milagros, y con todo no creéis en mí. Todos los que me da el Padre vendrán a mí, y al que viniere a mí por la fe, no le desecharé. Pues he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Y la voluntad de mi Padre, que me ha enviado, es que yo no pierda ninguno de los que me ha dado, sino que los resucitase a todos en el último día. Por tanto, la voluntad de mi Padre, que me ha enviado, es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Los judíos entonces comenzaron a murmurar de él, porque había dicho: Yo soy el pan vivo, que he descendido del cielo. Y decían: ¿No es este aquel Jesús, hijo de José, cuyo padre y cuya madre nosotros conocemos? Pues ¿cómo dice él: Yo he bajado del cielo? Mas Jesús les respondió y dijo: No andéis murmurando entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrae, y al tal le resucitaré yo en el último día. Escrito está en los profetas: todos serán enseñados de Dios. Cualquiera, pues, que ha escuchado al Padre y aprendido su doctrina, viene a mí. No porque algún hombre haya visto al Padre, excepto el que es hijo natural de Dios. Éste sí ha visto al Padre. En verdad os digo que quien cree en mí tiene la vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Mas este es el pan que desciende del cielo, a fin de quien comiere de él no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Quien comiere de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi misma carne, la cual daré yo para la vida del mundo. Comenzaron entonces los judíos a altercar con otros, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús empero les dijo: en verdad os digo, que si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y no bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, en mí mora y yo en él. Así como el Padre que me ha enviado vive, y yo vivo por el Padre, así quien me come, también él vivirá por mí y de mi propia vida. Este es el pan que ha bajado del cielo. No sucederá como a vuestros padres, que comieron el maná y no obstante murieron. Quien come este pan vivirá eternamente. Estas cosas las dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm, y muchos de sus discípulos, habiéndolas oído, dijeron: Dura es esta doctrina, ¿y quién es el que puede escucharla? Mas Jesús, sabiendo por sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, díjoles: ¿Esto os escandaliza? Pues,
¿qué será si viereis al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es quien da la vida. La carne de nada sirve para entender este misterio. Las palabras que yo he dicho, espíritu y vida son. Pero entre vosotros hay algunos que no creen. Que bien sabía Jesús desde el principio cuáles eran los que no creían y quién le iba a entregar. Así decía: por esta causa os he dicho que nadie puede venir a mí si mi Padre no se lo concediere. Desde entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirle y ya no andaban más con él, por lo que dijo Jesús a los 12 apóstoles: ¿y vosotros queréis también retiraros? Respondióle Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Replicóle Jesús: ¿pues qué? ¿No soy yo el que os escogí a todos 12? Y con todo, uno de vosotros es un diablo. Decía esto por Judas Iscariote, hijo de Simón, que no obstante de ser uno de los 12, le había de vender.